Muchísimas personas disfrutan del placer que les supone beber cerveza, una copa de vino u otras bebidas alcohólicas. Les desinhibe, les ayuda a socializar, les gusta su sabor. Además, produce una liberación de dopamina que da adicción. Esto hace que ahora haya millones de personas deseando ir a la barra de un bar a tomar algo. Hasta aquí lo que puede estar haciendo que tengas ganas de consumir o necesites tomar una copa. Pero ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando consumes alcohol? Te lo iré explicando según la cantidad que tomes. Si tomas alcohol esporádicamente, no te aportará nada bueno, pero además puede producirte náuseas, acidez, deshidratación la mañana siguiente. Seguro que estos síntomas te suenan. ¿Qué sucede frecuentemente cuando este consumo llega en todos tus momentos de sociabilización, como terraceo con los amigos, una cena? Aquí, además de sufrir todos los efectos anteriores o algunos, puede empezar a haber gastritis, un posible aumento de peso y experimentar cierta dependencia y relacionarlo en los momentos de sociabilización. ¿Y qué pasa cuando este alcohol llega a tu nevera? En lugar de comer o cenar con agua, lo haces con alcohol. Pues además de las consecuencias anteriores, puedes tener un aumento de la presión arterial, gastritis, obesidad, dependencia, depresión y ciertas enfermedades cardiovasculares. Este riesgo incrementará en función de tu edad, peso, actividad física y si tienes ya alguna patología de base. Vamos un paso más allá. Si tu consumo de alcohol es compulsivo y no logras limitarlo, estamos hablando de adicción. Además de poder sufrir los síntomas anteriormente descritos, tendrás más opciones de sufrir ciertos tipos de cáncer, enfermedades del hígado como la cirrosis, alteraciones del sueño, enfermedades mentales como la psicosis, malnutrición y disfunciones sexuales. Como hemos visto, cuando el consumo de alcohol es muy habitual, los riesgos para la salud pueden ser muy graves. No consumiendo o reduciendo tu consumo de alcohol, puedes reducir o eliminar los efectos que hemos contado. Para acabar, además, mencionar no dejarse llevar por el confuso mensaje que puede haberte llegado de que una copa al día es saludable, porque son mensajes de campañas de marketing diseñadas por la industria vinícola. Puedes estar seguro que los beneficios de la uva no compensan los efectos negativos de la salud de las bebidas alcohólicas. Así que si te gusta determinada bebida alcohólica y quieres disfrutar de ella esporádicamente, es mejor que lo hagas conociendo sus riesgos, así te ayudará a limitar su consumo. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud indica que no hay una cantidad segura de alcohol, por lo tanto, como profesional sanitaria, mi recomendación es consumo cero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya despejado alguna duda. Recuerda suscribirte al canal para saber cuando publicamos vídeos sobre nutrición y salud. Aquí debajo te dejo los enlaces de nuestras redes sociales y por si quieres pedir cita con un dietista nutricionista de Alimenta. Y recuerda, comiendo bien mejoras tu salud.